Hola, ¿cómo están? Feliz y bendecido día, feliz inicio de segundo día de esta nueva semana que Dios nos regala. Yo les estuve hablando a mis seguidores de la página que les iba a hablar sobre cómo se comporta una persona que es seguidora de Cristo, de Jesucristo, de Dios, y cómo se comporta una persona que no tiene a Dios en su vida y en su corazón. Entonces les preparé este tema. O sea, este tema lo saqué de mí misma, de mi testimonio. Para los que no me conocen, porque acá en esta página hay muchas personas que son nuevas, que no me conocen. Ya estoy que cumplo los 1000 seguidores para poder hacerlos en vivos. Es un trabajo que llevo haciendo como hace 2 años largos, creo que 3 años en esta página, y es un sueño que yo tengo de hablar de mi vida, de hablar sobre mi vida, de mi testimonio, de cómo es el camino que yo llevo, lo hace que camino con Jesús, que soy conocedora de mi Padre. Entonces yo amo esta página. Yo amo esta página porque Dios me dio la sabiduría para crearla, independientemente de que tenga errores, porque pues soy humana y me quiero mostrar tal como soy, con errores, con todas falencias y todas esas imperfecciones que tengo, porque no quiero hacer una página ficticia, una página que no diga de quién soy, quién es María Lucero Guzmán. Para los que no me conocen, me llamo María Lucero Guzmán, soy estilista hace muchísimos años, hace más de 30 años, porque empecé a ser estilista desde que tenía 11 años, o a ser estilista no, a trabajar en peluquerías desde que tenía 11 años. Para mí, yo amo lo que hago, y antes no tenía a Dios en mi corazón, entonces no le agradecía a Él de todo lo que Él a mí me daba, y dónde me sacaba y dónde me llevaba. Y cuando me metía en líos, Él siempre con su manito hermosa me sacaba. Ahorita entiendo eso. Entonces les quería hablar sobre cómo era yo antes de tener a Jesucristo y cómo soy ahora. Nosotros debemos aprender a identificar si nosotros estamos realmente caminando con Jesucristo, independientemente de que cometamos errores, porque cuando nosotros decidimos caminar con Jesucristo no es que seamos perfectos, porque pues perfecto solo es Dios, sino que ya no platicamos el pecado, y si caemos en pecado, el Espíritu Santo inmediatamente nos reargulle de que por ahí no es. Entonces eso es una seña de saber de que estamos caminando con Cristo, porque no platicamos el pecado, porque cuando hacemos algo indebido hay algo que nos jala, o como una corriente, no sé, a mí me sucede algo como dice, por ahí no es, ¿qué te pasa? Por ahí no es. O sea, es como algo así, es algo muy bello. Entonces, ¿cómo era yo antes? Bueno, acá les preparé esto. ¿Cómo hablaba antes cuando yo no tenía a Cristo? Yo era muy negativa, era muy hiriente, muy rabiosa, tenía muy malas palabras, salían muy malas palabras por mi boca cuando me airaba, cuando sentía rabia. Entonces, esa era María Lucero Guzmán antes de tener a Cristo. Ahora le pido a Dios que no salga ninguna palabra soez ni vulgar de mi boca, o una palabra que no edifique. Aunque a veces, como en mi humanidad, trato de que se me salen, pero yo domino mi carne para que no suceda eso. Porque por una boca donde alabamos a Dios no puede emanar palabras soeces ni vulgares, porque la pureza no tiene que ver nada con lo impuro. ¿Qué escuchaba yo cuando no tenía a Jesucristo? Yo escuchaba la música secular, esa música que me movía la carne, que hablaba de infidelidades, que hablaba de tristezas, esos vallenatos que hablaban de rupturas, de idolatrar a las personas. Cuando yo empecé el camino con Jesucristo, el pastor una vez me dijo que, no, él no me dijo, yo escuchaba que los cristianos no escuchaban música del mundo,
o sea, la música que escuchaba yo antes. Entonces yo le dije al pastor, yo le dije, no, pastor, pues yo voy a ir a esa iglesia, pero pues yo voy a seguir escuchando la música, porque pues yo no voy a dejar la música mía. El pastor simplemente me dijo, tranquila, que Dios va a cambiar en ti lo que tienes que cambiar, solo empieza a caminar con él. Y es maravilloso porque yo un día coloqué un disco y sentí que eso no estaba alabando ni exaltando a Dios. Entonces ya, gloria a Dios, les digo que hace más de 2 años creo que dejé la música secular, ya solo canto alabanzas y todo lo que tenga que ver con adoración a Dios, porque creo que ni yo ni nadie somos dignos de que nos hagan una canción, porque nosotros somos mentirosos, somos imperfectos, engañamos, y el único que se merece ser exaltado y ser alabado y danzar para alabarlo a Él es el Señor. ¿Cómo miraba María Lucero Guzmán cuando no tenía a Jesucristo? Miraba con rabia, con desprecio. Bueno, yo era muy iracunda. ¿Cómo actuaba? Actuaba a la ligera. No pensaba ni tenía en cuenta el Espíritu Santo para actuar, ni a Dios, y yo simplemente actuaba a mi carne y yo no decía, ay, a Dios le agradezco, no, porque yo no lo tenía. ¿Cómo me movía? Me movía en discotecas, en bares donde rumbeaban, donde movían, en lugares donde se decían palabras soeces, vulgares. Me movía con personas que tenían chistes con mala intención o chistes de doble sentido, porque yo mantenía en esos lugares. Ahora trato y evito de no estar ahí. Trato y evito de no estar ahí en esos lugares. ¿Dónde me movía? Bueno, ahorita aprendí a ser agradecida, tengo fe, y la fe y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y vivo por fe. Un seguidor de Cristo, un verdadero hijo de Dios vive por fe, no vive por lo que aparenta ser el mundo. Yo a veces me levanto y todo el mundo dice, ay, eso está duro, la situación está dura, el tiempo está duro, los negocios están malos, pero yo vivo por fe, que Dios envía a las personas para que me sustenten a mí. Entonces yo no vivo por cómo se mueva el tiempo, ni por el presidente, ni nada. Los seres que caminamos con Jesucristo vivimos por fe. Yo escuchaba en mi teléfono, tenía cosas indebidas, pornografía, bueno, muchas cosas que suelen tener las personas que no tienen a Jesucristo en su vida. Ahorita, gracias a Dios, gloria a Dios, mi teléfono está limpio de eso y puedo decir victoriosamente que hace más de 2 años no veo pornografía y me he estado limpiando. No es que yo ya sea perfecta, no, digamos, no es que yo ya sea, pues, como pueden decir muchos de mí, ay, es que ella que se cree muy santa. No, porque santo solo es Dios, sino que ya no practico el pecado, y cuando hago algo indebido o se me viene a la mente algo indebido, trato de borrarlo inmediatamente, porque eso no le agrada a Dios. Entonces tengo aquí, si identifico áreas críticas si nosotros debemos aprender a identificar esas áreas que sabemos que a Dios no le agrada, trabajar en ellas una por una para superarlas, para parecernos a Jesucristo. Por ejemplo, si yo decía 20 mentiras, pues ya voy a decir 18, voy a decir 17, hasta que empecemos a menguar. Menguar es dejar de hacer las cosas que no le agradan a Dios. Cuando nosotros caminamos con Cristo, menguamos en el pecado, ya no pecamos así. O sea, ya no practicamos el pecado. Ya de pronto si pecamos es porque viene algo así a la mente y pecamos, pero no porque nosotros nos sentimos confortables en el pecado. Dejamos también dejamos entrar el Espíritu Santo para que Él nos guíe, que Él es el que nos guía y nos redarguye. Cuando nosotros caminamos con Jesucristo, ¿qué? También leemos su palabra. Yo nunca leía la Biblia, toda mi vida tuve la Biblia en mi casa y estaba empolvada porque no la leía. Entonces, un verdadero hijo de Dios lee su palabra para conocer a Dios.
ayuna para conocer el Espíritu Santo y para que Dios nos guíe. Madrugamos a orar, nos congregamos, tratamos de llevar la presencia de Dios a donde vayamos y hablar de Jesucristo. No nos da pena ni nos da nada. Cuando yo compré la Biblia por primera vez, esta Biblia hermosa que yo tengo, que es un tesoro, yo la escondía cuando yo llegaba a la iglesia, la escondía porque me daba pena. Y ahorita orgullosamente la llevo y la muestro y la enseño donde vaya. ¿Por qué? Porque esta es la fuente que me ha dado el gozo que yo no tenía. Porque antes Dios me daba bendiciones, tenía muchas bendiciones, pero como yo no lo había dejado entrar a Él, yo no tenía ese gozo. Yo simplemente tenía una casa, un esposo, unos hijos, pero no los valoraba. Y cuando yo empecé a caminar con Jesucristo, Dios me da ese gozo. Cuando siento que se me está acabando ese gozo y que estoy viviendo por la carne, me arrodillo y Él me llena de su presencia. En estos días yo sentí eso, estaba sintiendo como que, no sé, como que algo me estaba atacando. Y doblé mis rodillas y les tengo para decir que inmediatamente Dios me llenó y me quitó esa pesadez. Entonces, un verdadero hijo de Dios vive por fe y no practica el pecado. Y aprende, yo por ejemplo, identifico esas cosas que yo sé que a Dios no le agrada y trabajo en ellas para todos los días menguar y parecerme más a Cristo. Y es hasta el último día que yo me muera, hasta el último día que yo viva aquí. Porque nuestra alma es eterna, pero este cuerpo se queda aquí. Y también cuando yo empecé a caminar con Cristo, empecé a respetar mi templo. Yo vivía con mi esposo, con Carlos, vivía hacía 24 años, pero no estaba casada. Cuando yo empecé a caminar con Jesucristo, algo me decía, alguna voz interna me decía que tenía que casarme. Y gloria a Dios, oré 2 años por el matrimonio, logré casarme y para mí eso es una gran bendición. Ahorita muchas personas no creen en el matrimonio, no creen en unas personas, pero yo no creo en mi esposo, ni en mis hijos, no, yo creo en Dios. Y creo que si camino con Dios, Dios me va a alejar y le va a alejar a mi esposo y a mis hijos y a las personas que yo amo, les va a alejar del pecado, porque hay una persona orando por él, orando por eso. Entonces eso es todo. Yo les quería decir y expresar esto porque la verdad, la vida mía me ha cambiado mucho, lo hace que camino con Jesucristo, lo hace que deje la idolatría. Yo visito una iglesia de adoración donde vamos y adoramos, donde todos somos imperfectos, pero buscamos la presencia de Dios. Y donde muchas personas no han recibido el Espíritu Santo también, porque hay personas que visitan una iglesia por años y todavía no lo han recibido. Pero los que sí lo hemos recibido, debe haber un cambio en nosotros. O sea, debe haber un cambio donde nosotros ya no adulteramos, ya no fornicamos,